en el que, oh maravilla, podemos estar de acuerdo con el Congreso. En el desembalse legislativo ha habido, entre lo que podemos rescatar así por unanimidad, uno que es, se ha aprobado una ley que es más, pretende ser más severa contra las llamadas spam. De esto y otros temas vamos a hablar con el presidente de APEC, que es la Asociación Peruana Consumidores y Usuarios. Consumidores y Usuarios, el presidente de APEC, Crisólogo Cáceres. Muchas gracias por estar acá, Crisólogo. Bueno, lo de las llamadas spam, ¿podemos cantar victoria o todavía? Todavía. Mira, esta es una historia larguísima. Las llamadas spam se han convertido en una pesadilla. Nos ha vuelto locos a todos. Estamos estresados, nerviosos, ya no contestamos el teléfono cuando el número es desconocido. Se han convertido en un vehículo de extorsión y de delito. Hoy he las tenido llamadas. 6 llamadas. Hoy he tenido 6. Yo le mandé a tu productor un pantallazo en mi teléfono, como 15 llamadas, todas spam. Según un ranking que se hizo por parte de Truecaller, la aplicación esta que identifica llamadas extrañas, el Perú ocupa el segundo lugar en el mundo en llamadas spam. Segundo lugar en el mundo. Tenemos un promedio de 18 llamadas por persona cada día, lo cual es una cosa inaceptable. ¿Y qué explica eso? O sea, segundo lugar en el mundo, pero con proporción a nuestra cantidad de habitantes, me imagino. Bueno, nos gana Brasil, que siempre por la cantidad de habitantes. Lo que pasa es que en otros países hay más respeto, hay otros sistemas. Pero a lo que yo voy es que este problema se detectó y se trató de corregir en el 2018. Se modificó el artículo 58 del Código del Consumidor y se estableció que los proveedores que quieran contactar con el consumidor lo que tenían que hacer es llamarlo y decir: buenas noches, soy Crisólogo Cáceres de la empresa tal. ¿Desea usted que yo le dé una oferta? Si el consumidor decía sí, se la daba. Y si el consumidor decía no, le colgaba y inmediatamente tenían que borrar a ese consumidor que había dicho no para que no lo vuelva a llamar nadie. Es absurdo, no pasó. Eso es en el 2018. En el 2022, empero, ocurrió una cosa simpática. Se quiso volver a modificar el artículo 58 y a iniciativa de la congresista Patricia Juárez se planteó una iniciativa que cambiaba la norma en un sentido radical. Lo que se decía era que ya no iba a llamarte la empresa, sino que el consumidor que deseara ser comunicado se iba él a contactar con la empresa y le iba a decir: yo quiero recibir tu mensaje. O sea, iban a pasar dos cosas. Era el consumidor el que llamaba y era el consumidor el que autorizaba. Sin embargo, ocurrió una de esas cosas que solo pasan en nuestro Congreso. Cuando el Pleno aprueba la norma, cambiaron la I por una O. ¿A qué me refiero? La norma original decía: el consumidor llama y le dice a la empresa: te autorizo. Cambiaron esa I por una O y decía: el consumidor llama o la empresa llama para solicitar la autorización. Entonces, lo mismo que nada, volvimos a la misma figura del 2018. Ya, pero y luego el gobierno observó la norma. Aparte que el gobierno observó la norma cuando tenía la I, por las mismas consideraciones que se dice, lo que se sostiene para objetar esa norma, entre muchas otras razones por parte del gobierno, era que básicamente se estaba cercenando el derecho a la información del consumidor, porque el consumidor tiene derecho a ser informado sobre las ofertas, y ahora sobre la las vuelta a promociones. observar, según me contó ayer Wilson Soto, el presidente de la Comisión de Empresas. Seguramente, porque había sido la autógrafa remitida al Poder Ejecutivo. Me dice que se aprobó por insistencia. Y en esta ocasión se ha vuelto a colocar la O. O sea, lo que dice el nuevo texto es lo siguiente: se retoma la idea original de que es el consumidor el que se comunica y es el consumidor el que autoriza. Pero además se establece una disposición complementaria que a las empresas que van a hacer este tipo de comunicaciones se les va a asignar una nomenclatura, un código. O sea, por ejemplo, tú vas a tener en tu teléfono 666 y el número de teléfono. Entonces, cada vez que ves ese 666, vas a decir: esto es una llamada de una empresa, no voy a contestar. Entonces, es una herramienta que se le da al consumidor para poder determinar si quiere o no recibir una oferta, ¿no? Ahora, hay un truco, pues, que es yo firmo un contrato, compro algo y lleno un formato. La letra chica. La letra chiquita, el cuadrito chiquito, acepta los términos de condiciones. Entre los términos de condiciones está recibiendo notificación. Exactamente. Ya, eso no va a valer. Aunque el consumidor firmara un documento de ese tipo y se da cuenta de que lo hizo, el consumidor, sin expresión alguna de causa, puede desistirse. El consumidor puede decirle a la empresa: eso que yo he firmado no quiero. No quiero tu publicidad, no quiero tus ofertas. ¿Y qué falta para que ya yo deje de recibir llamadas? Hasta donde yo sé, la norma todavía no ha salido publicada en el diario oficial. Si el congresista Soto se ha enterado de que ha sido observada, yo no me he enterado todavía. Él me dijo: faltan como 15 días. Claro, lo que sucede es que cuando una norma es aprobada por el Congreso, la remite al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene 30 días para observarla o para promulgarla. En ocasiones anteriores, como tú has recordado, el Poder Ejecutivo la observó. No, esperemos de que en esta ocasión no la observe nuevamente
y pasen. Esta norma ha sido aprobada por un número muy elevado de congresistas. Me parece insólito que estamos ahora planteando que el gobierno no observe una norma del Congreso. Bueno, los tiempos que estamos viviendo. Vale la pena en este caso porque realmente es un problema hasta no solo de defensa del consumidor, de salud emocional. De salud mental. De salud mental. ¿Tú te imaginas cuántas personas pierden oportunidades de trabajo, cuántas oportunidades pierden negocios, cuántas personas no pueden comunicarse con una persona importante porque tienes miedo de contestar las llamadas que no tienes en tu lista? ¿Cuántas personas pierden los papeles? ¿Habrá gente hasta que le han dado ataques por recibir llamada? Yo supongo que sí. Ahora, puede darse el caso también de que una persona, un ser que tú amas, tenga un percance y no pueda llamarte él y le pida a un tercero que te llame. Como tú no contestas las llamadas de desconocidos, puedes dejar de enterarte de algo importante, como un percance de una persona importante para ti. Entonces, esto ha traído como consecuencia una serie de situaciones que no era fácil prever, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que pasó con el aeropuerto. Con esta falla en las luces de la pista del aeropuerto ocasionó que muchas personas no puedan viajar. Y esas posibilidades de no viajar implican pérdidas de un montón de oportunidades. El caso de una persona que no pudo asistir al funeral de su madre, el caso de los novios que se estaban yendo de luna de miel, el caso de... O sea, estos percances... Ese tema del aeropuerto es interesante porque el transporte aéreo es fuente de muchas quejas de consumidores. A veces los peores momentos que uno ha pasado en términos de su experiencia consumidora han sido cuando viaja. En verdad. Porque además hay estas empresas que están en limbos o estos servicios multinacionales que están en un limbo porque son de aquí, de donde vas a ir, entonces son como que más frescos y abusivos, ¿no? Líneas claro, porque aéreas, no tienes cómo aplicarles la ley peruana. Aplicativos transnacionales. Entonces, normalmente los problemas que han tenido los consumidores han sido con las aerolíneas, ¿no? Porque incluso hay una decisión de la Comunidad Andina que establece los derechos de los pasajeros. Pero esta es la vez en la cual los consumidores no han tenido prácticamente un problema con la aerolínea, sino con el administrador de la infraestructura referida a la operación aeroportuaria, que es Corpac, la torre, la pista, etcétera, ¿no? Y obviamente Corpac no ha estado en la aptitud adecuada para poder afrontar, no ha tenido los protocolos necesarios para poder afrontar esta situación. La consecuencia son miles y miles de pasajeros que han perdido vuelos, que han perdido conexiones, que han perdido oportunidades, etcétera. Se ha anunciado recién ayer por parte del Ministerio o por parte de Corpac, se ha anunciado un procedimiento de compensación, y esto es una noticia interesante que hay que saludar, a los pasajeros. Sin embargo, las reglas que se han puesto en este procedimiento de compensación son reglas que realmente a uno no lo dejan muy contento, ¿no? La primera regla es que puedes presentar tu solicitud utilizando el libro de reclamaciones, pero adjuntando en formato PDF tu ticket, tu boleto de restaurante, tu pasaje. ¿Quién tiene eso? O sea, te piden que tengas todos los medios probatorios como si el incidente acabara de pasar en este momento y les envíes eso para entrar al segundo paso, que es la evaluación. La evaluación consiste en que el ajustador de la compañía de seguros va a evaluar si tu solicitud es pertinente o no es pertinente, cuánto es lo que amerita que te reembolse, etcétera, etcétera. O sea, un privado va a evaluar si el consumidor tiene derecho o no. Y se pone además por esta solicitud del Estado de que el consumidor consiga los medios probatorios, se le traslada toda la responsabilidad al consumidor, cuando el Estado muy bien pudo haber sido un poquito más proactivo, por ejemplo, y decirle a las aerolíneas, oye, yo tengo 500 millones de soles para la póliza, ¿sabes qué? Aerolíneas, dígame cuántos vuelos se vieron afectados, cuántos pasajeros iban en cada vuelo y por lo tanto hay que compensarlos. Se les podía compensar con una tarifa flat, por ejemplo, como decían en la mañana, y listo, pero acá no, se le pide a los consumidores que consigan medios probatorios. Para terminar, quería tocar un tema contigo que es importante y tiene que ver con nuestras experiencias diarias de clientes de algo, ¿no? Del sistema financiero, de los propios servicios telefónicos, que es el llamar, o del salud, cuando uno quiere sacar una cita, de llamar a centrales de atención al cliente, opciones de, claro, el chatbox, que al final a veces te sientes atrapado en un bucle, ¿no? Porque no encuentras tu opción y vuelves a... O de pronto se cortó la comunicación. Y ahí es donde uno ruega pues, por un ser humano que le conteste, o por lo menos por un bot inteligente. Bueno, pero no hay ni uno ni otro. Te cuento que el Perú tiene una ley sobre eso. Hay una ley que establece, aunque a usted le parezca mentira, o parezca broma, o parezca, no sé,
que todos tenemos el derecho de ser atendidos por un ser humano. La ley para el uso de los chatbots establece que toda empresa que los utilice tiene que brindarle la opción al consumidor de ser atendido por un ser humano. Así lo dice. Sí. Te paso por WhatsApp más tarde el número de la ley, claro. Si el Día Mundial del Consumidor... leer una ley así que me conmueve una ley. Pero así, también te vas a conmover más si te digo que el Perú es uno de los pocos países que tiene una ley sobre inteligencia artificial, que es una ley pionera y que establece de que los consumidores tienen derecho a que la inteligencia artificial sea usada en su beneficio, en su desarrollo, promoviendo valores, etc. Casi ningún país tiene una ley así, pero tenemos la ley de chatbots para que las personas sean atendidas por un ser humano y tenemos la ley sobre regulación de inteligencia artificial. Entonces son leyes pioneras, pero ¿cuál es el tema? Que no se cumplen. Precisamente con el congresista Soto, a quien tuviste ayer, hicimos en el Día Mundial del Consumidor el 15 de marzo una investigación junto con la Oficina de Transformación Digital de la PCM para determinar si estas leyes se están cumpliendo. Y aparentemente todos dicen sí que se están cumpliendo, pero cuando les preguntas cómo la estás cumpliendo, en realidad te das cuenta que no la están cumpliendo. Lo cierto es de que la capacidad de fiscalización del Estado es importante para que este tipo de normas puedan verificarse en la realidad y vemos sinceramente que esto no está sucediendo. Por eso es importante que con el mejor espíritu crítico y con la mejor intención de tribunas como esta les hacemos notar a los tomadores de decisiones que hay que reforzar la capacidad de fiscalización del Estado. Si no, por ejemplo, productos que deben llevar octógonos no los llevan porque no se está fiscalizando. Bueno, muchas gracias, Cristóbal Cáceres, presidente de APEC, y gracias por habernos dado a conocer que tenemos una ley que es un derecho nuestro ser atendidos por un ser humano cuando llamamos a una central. Y esto fue todo por hoy en